¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de este tema de los dolores que a veces pasa en cierta gente que se levanta desde la mañana con dolores en forma inexplicable, ¿no? Que le recorren todo el cuerpo y no encuentran una explicación lógica, ¿no? Así es. Bueno, hay una entidad, una patología que ha tenido mucha relevancia en estos últimos tiempos, que es la fibromialgia. La fibromialgia es una patología que tiene un diagnóstico exclusivamente clínico. En general se trata de pacientes entre 30 y 50 años, en una alta proporción mujeres, afecta más al grupo femenino que al masculino. No tiene que ver directamente, aunque de esto se ha ocupado mucho la Asociación Americana de Reumatología, con una enfermedad reumática, esto está en estudio, pero de todas maneras tiene una característica muy especial. Su diagnóstico es exclusivamente clínico, el laboratorio es normal, es decir, ningún análisis va a detectar fibromialgia, los estudios de músculo electromiográficos son normales, la radiología es normal. En general son pacientes que llegan al consultorio y básicamente dice: doctor, me duele todo, me levanto a la mañana con dolor, descanso muy mal. Esto es casi una normativa en estos pacientes, y al cabo de un tiempo mejoro, pero luego el dolor vuelve. No lo puedo definir, pero en general me toma desde la base de la nuca hasta la cintura. No tiene que ver con esfuerzos, no tiene que ver con movimientos, y realmente hace mucho tiempo que estoy con este problema y bueno, quisiera saber de qué se trata. Bueno, allí es donde el médico entra en su diagnóstico clínico mediante el examen. Bien. Se basa entonces en dolores musculares. Generalmente comienzan en la base del cuello. Generalmente toman la parte central, es decir, base de cuello, dorso y columna, pero hay una serie de puntos que deben ser determinados, y la Asociación Americana de Reumatología habla de 9 puntos a derecha e izquierda, anteriores, posteriores, y cuando 11 de esos puntos mediante el examen son positivos, examen que se hace mediante la presión con el dedo pulgar, más o menos de 4 kilos por centímetro cuadrado, sí. Y esto, para que uno pueda determinar cómo hace para medir los 4 kilos, es cuando la uña en general toma color blanco en la parte distal, la presión que se ejerce son 4 kilos, que son los puntos suboccipitales, los puntos trapecio, los puntos condrocostales segundos, ¿no es cierto?, los puntos de ángulo escapular, los puntos glúteos, los puntos de la bursa anserina, por ejemplo, y cuando esa suma de dolores determina 11, el score 11, uno puede decir que con laboratorio negativo, con la historia clínica del relato que hace el paciente, con radiología negativa, descartando fenómenos de tipo osteoarticular, uno está en presencia de una fibromialgia. ¿Tiene una incidencia alta? Tiene una incidencia alta. Algunos centros han determinado que en este momento se ha transformado en el tercer motivo de consulta, sobre todo en ese grupo etario de los 30 a los 50 años de edad. Bien. Porque deberíamos decir que después de los 50, 60 años uno tiene que empezar a descartar otros problemas, otras patologías, ¿no es cierto?, que generalmente pueden ser causales de dolor generalizado. Bien. Pero de todas maneras, lo importante de todo esto, y lo hablábamos fuera de cámara contigo, Claudio, es determinar si esto es una fibromialgia, y entonces iniciar un tratamiento que se basa en un trípode, es decir, la utilización de antiálgicos y no antiinflamatorios, porque si no el paciente va a estar sometido a una cantidad muy importante de medicación que puede traer problemas secundarios, y generalmente no va a tener un resultado satisfactorio, que es, para nombrar uno, y desde el punto de vista farmacológico, el paracetamol, por ejemplo, o el clonicinato de lisina, que son muy bien tolerados. Los ejercicios aeróbicos, es decir, la fisiatría, es muy, muy importante, y utilizar en estos pacientes que generalmente tienen un trastorno, no diríamos de tipo psiquiátrico, pero sí se acompañan generalmente de un cuadro de una depresión, utilizar antidepresivos, como por ejemplo la amitriptilina, a dosis muy bajas, de 25 miligramos, Eso permite que el paciente comience a revertir este tipo de problema y explicarle fundamentalmente que lo que él tiene es una patología que es reversible, que puede mejorarse, ¿no es cierto?, y que puede, a través de un tratamiento
con continuidad, un poco como lo que escuchábamos antes con respecto a la obesidad, sí, mejorar su calidad de vida. Bien. Es muy, muy importante entonces este tipo de problemas, la fibromialgia, determinarla y tratarla. Digamos que estos 3 puntos se deben respetar los 3, ¿no? Se deben respetar los 3. ¿El tratamiento es prolongado? El tratamiento, en general, en los casos que nosotros hemos manejado, suele ser un tratamiento que conlleva a mejorías en un periodo de 1 mes a 1 mes y medio. Sí. Lo que pasa es que a veces lamentablemente tenemos recidiva en este tipo de y esto está vinculado a los tratamientos largos. En general, los tratamientos, cuando el paciente que viene sufriendo durante meses de un dolor y no ve un resultado inmediato en 8 o 10 días, ¿no es cierto? O que a lo mejor ha tenido un resultado muy importante porque se ha utilizado una medicación analgésica antiinflamatoria muy potente, y él ve que durante 48 horas está sin dolor y luego vuelve a tener, entonces pide ese tipo de espectacularidad. Pero en general son tratamientos que demandan una continuidad. Hay gente que se acostumbra a vivir a veces con el dolor. Hay gente que se acostumbra a vivir con el dolor. Lo que pasa es que el que ha visto pacientes con fibromialgias deambulando por distintos servicios médicos y sin una solución, sobre todo con ese trasfondo depresivo, realmente es muy difícil acostumbrarse a vivir, porque esto va generando más depresión, más dependencia. Y entonces en ese caso, sí. No, entonces digo que en ese caso lo importante es charlar con el paciente y explicarle qué es lo que le está pasando, es decir, que no tiene ni una artrosis, porque a veces los pacientes vienen y dicen: doctor, tengo reumatismo, y no es reumatismo lo que tienen, sino que es un problema vinculado a esto. Por supuesto, dentro de los diagnósticos diferenciales hay patologías que realmente son importantes, como son las polimiositis, pero en ese caso particular creo que lo podemos tratar en otro programa. Lo importante es que el enfermo con diagnóstico de fibromialgia se trate sobre la base del trípode, ¿no es cierto? Del analgésico, del ejercicio aeróbico, ¿no es cierto?, y un antidepresivo suave para mejorar sus condiciones. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Claudio. Como siempre. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más Televida con Salud.